Química orgánica se conoce también como la química del carbono. ¿Por qué? Porque básicamente todos los compuestos que se estudian en la química orgánica son compuestos que contienen carbono. Hay muy pocos compuestos con carbono que hacen parte de la química inorgánica. Básicamente son los ácidos y los óxidos del carbono. Algunas sales, particularmente los carbonatos, los encontramos en la química inorgánica. Pero, ¿cuál es la característica? Se llaman orgánicos porque están formados por carbono, pero además hacen parte de los seres vivos. Hacen parte de los seres vivos. Por esa razón, decimos que son compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, están formados principalmente por carbono y hacen parte de los seres vivos, ¿sí? Esa es la razón. Y pues los compuestos del carbono son muchísimos, de hecho son más los compuestos de la química orgánica que los compuestos de la química inorgánica. Y esto se debe a las propiedades justamente del átomo de carbono, que es de lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. Y pues en estos días, hablar del átomo de carbono y de las características que éste presenta. Entonces, prestamos atención a la explicación. Ustedes saben que yo les doy el espacio para que tomen el apunte, pero qué importante que primero comprendamos de lo que estamos hablando. Aquí tenemos entonces en primer lugar dos cosas importantes con respecto al átomo de carbono. Por un lado, las propiedades del átomo de carbono como las encontramos en algunas tablas periódicas. El símbolo del carbono es la Si, el número atómico es el 6 y la masa atómica del carbono 12,01115. Obviamente, para todos los procesos de masa molecular y demás, utilizamos únicamente el 12, ¿sí? Porque pues trabajamos con el número entero más aproximado y como es 12,0 es 12, ¿sí? En este caso tenemos los números de oxidación del carbono, que son 2 y más o menos 4. Estos son los números que podemos utilizar encontrar en los compuestos del carbono. Tenemos el nombre, obviamente, el punto de fusión, el punto de ebullición, la electronegatividad y algo muy importante, la configuración electrónica del carbono. 1s2, 2s2, 2p2. ¿Por qué es tan importante? Ahora más adelante, cuando abordemos un tema específico del átomo de carbono y que es justamente el que le permite tener tantos compuestos, tenemos que partir de esta que es su configuración electrónica. Recordemos una vez más que la configuración electrónica nos dice dónde están ubicados los átomos, los electrones, perdón, en el átomo, ¿sí? ¿Dónde están ubicados los electrones en el átomo? Por otro lado, tenemos la representación del átomo de carbono. Al ser el número 6 en la tabla periódica, recuerden que el número atómico nos dice la cantidad de protones y de electrones. Protones y de electrones, si hablamos de un átomo neutro, ¿no? Porque en realidad el número atómico es la cantidad de protones. Pero si el átomo es neutro, pues también vamos a tener la misma cantidad de electrones. De acuerdo con eso, entonces vemos en esta imagen primero, el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo se encuentran protones y neutrones. Si tengo 6 protones y la masa es 12, si tengo 6 protones y la masa es 12, pues voy a tener también 6 neutrones, ¿cierto? O sea, aquí en el centro está concentrada la masa, que son los protones más los neutrones. Si tengo 6 protones y la masa es 12, pues también tendré 6 neutrones. Y por otro lado tengo los electrones. Entonces los electrones están dos electrones ubicados en el nivel 1. Recuerden que esta es la forma de representar los niveles de energía. Y aquí en la configuración me dice que en el nivel 1 tengo dos electrones. Entonces, nivel 1, dos electrones. Y en el nivel 2, fíjense que hay dos veces el nivel 2, hay cuatro electrones. Dos en el subnivel S y dos en el subnivel P. Dos en el subnivel S y dos en el subnivel P, son cuatro. Entonces aquí en el nivel 2, fíjense,
tenemos 4 electrones. Esa es la distribución que encontramos del átomo de carbono. Entonces, un núcleo con 6 protones, 6 neutrones y 2 niveles de energía donde tenemos en total 6 electrones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, esas son las características generales del átomo de carbono y ya vamos a estar revisando pues lo más específico para lo que nos sirve, lo que vamos a estar tratando durante el año. Entonces escribimos allá nuestro título, el átomo de carbono, y hacemos estos dos esquemas. Ok, vamos entonces a continuar con nuestra temática del átomo de carbono. Resulta que algunas sustancias en estado sólido tienen, o bueno, más que en estado sólido, en un mismo estado de la materia, tienen la capacidad de agrupar sus átomos de diferentes maneras, ¿sí? Pueden agrupar sus átomos de diferentes maneras, aunque sea la misma sustancia, ¿sí? El mismo estado de la materia. A esa capacidad se llama alotropía, ¿sí? Esa capacidad de algunas sustancias de acomodar sus átomos de diferentes maneras se le llama alotropía. Y existen entonces unas formas alotrópicas, esas diferentes maneras en las que se pueden agrupar los átomos se llaman formas alotrópicas. El carbono es justamente mm, uno de esos elementos que tienen la capacidad de agruparse de diferentes maneras, dando lugar a formas alotrópicas, ¿sí? A formas alotrópicas. Más o menos tenemos unas 5 formas alotrópicas del carbono. Es decir, son sustancias que son carbono únicamente, pero que por la forma como se estructuran tienen unas características y unas propiedades totalmente diferentes. Entonces vamos a mirar esas formas alotrópicas del carbono. En primer lugar tenemos el grafito. El grafito. Fíjense ustedes, aquí tenemos en la parte derecha la imagen, la estructura del grafito. El grafito tiene unas moléculas de carbono que están agrupadas en 6 átomos. Fíjense que es un hexágono, ¿sí? Es un hexágono. Ahí tenemos nuestros átomos de carbono organizados de esta manera y van unos junto a otros. Esas láminas se unen también mediante unos enlaces que se llaman fuerzas de Van der Waals. Estos que aparecen aquí en línea interrumpida se llaman enlaces de Van der Waals. Y entre los átomos de carbono tenemos unos enlaces que son enlaces covalentes. Entonces tenemos unas láminas que son las denominadas grafito, ¿sí? Entonces, las interacciones de Van der Waals, estas que aparecen aquí en la parte que les digo que es una línea interrumpida, son supremamente débiles. Esas fuerzas son muy débiles. Entonces, eso es lo que hace que el grafito sea tan fácil de esfoliar, fácil de romper, ¿sí? A nivel longitudinal. Es decir, si yo pasara un cuchillo por aquí, por esta zona, sería súper fácil de romper. No es igual si lo paso a nivel vertical, porque las uniones covalentes son mucho más fuertes, pero estas uniones de Van der Waals son débiles y eso es lo que hace que el grafito sea tan fácil de romper a nivel longitudinal y que se pueda utilizar para las minas de los lápices. ¿Sí? Ese es el grafito, las minas de los lápices. Y es carbono, ¿sí? Básicamente es carbono organizado de esta forma, ¿sí? Organizado de esta forma. Entonces, vamos a tomar el apunte y hacer el esquema del grafito. Si quieren, si les queda más fácil, eh, o sea, dejamos el espacio para el esquema y ustedes después lo pueden hacer con tiempo.
porque pues yo sé que a veces hacer las figuritas nos toma tiempito. Entonces solamente tomamos el apunte y dejamos el espacio para después hacer la forma del grafito. El que quiera y pueda imprimirlo y pegarlo también lo puede hacer, no hay problema. Bueno, la segunda forma alotrópica del carbono es el grafeno. El grafeno, bueno, estas formas no es que tengan un orden específico, ¿no? O sea, eh, simplemente son las formas como se puede presentar el carbono, pero no es que una sea la primera o la segunda, no. En general pueden encontrarse en estas cinco formas. Miren la forma del grafeno. Fíjense que es muy similar al grafito, solamente que en el caso del grafeno tenemos los hexágonos formados por los átomos de carbono, ¿cierto? Lo que vemos aquí son los átomos de carbono, pero no tenemos esas fuerzas de Van der Waals que me van a unir una capa con otra capa. Solamente tenemos aquí el, una estructura de grafeno. Básicamente lo que tenemos es una capa de átomos de carbono que están formando una malla hexagonal simulando como un panal de abejas, ¿cierto? Como un panal de abejas. El grafeno es un material semiconductor. Como es semiconductor, ¿qué quiere decir? Que conduce la electricidad, pero no en gran manera, que conduce también el calor, pero no en una gran manera. Entonces, eso sirve para ser utilizado en circuitos integrados que van en electrónica, por ejemplo, en los televisores, en los radios, en los celulares, en los dispositivos electrónicos, se puede utilizar perfectamente el grafeno porque es un conductor de calor y electricidad, pero muy bajito. Entonces, para esos niveles de corriente bajos, está perfecto. Es una de las sustancias más resistentes del mundo, bastante flexible y es transparente. ¿Sí? Es bastante flexible y transparente, entonces eso hace que su uso sea pues de los más importantes. Eh, y como les decía, hoy en día que tenemos tantos dispositivos a nivel electrónico, pues entonces es un material que se utiliza mucho en este aspecto. ¿Listo? Y ahí tenemos su estructura. Fíjense que es mucho más sencilla que la estructura del grafito. Tomamos el apunte del grafeno y ya pasamos a la siguiente forma alotrópica. La tercera forma en la que se puede encontrar el carbono en la naturaleza es como diamante. El diamante es simplemente carbono, pero fíjense cómo la estructura del diamante es tan diferente a las que habíamos venido manejando antes del grafito y el grafeno. Aquí tenemos una estructura cristalina, tridimensional, que nos forma el diamante. Ahora, todos los enlaces en el diamante son de tipo covalente. No hay enlaces, fuerzas de Van der Waals, no hay enlaces. Entonces, esto hace que el diamante tenga una dureza mayor. De hecho, se considera el elemento, el compuesto, bueno, elemento, porque realmente es el elemento carbono, la composición del carbono más fuerte y el material más duro conocido en la Tierra es justamente el diamante. Entonces, fíjense que el mismo carbono con el que ustedes están haciendo sus esquemas o hacen sus dibujos es el que aparece aquí formando un diamante. No es otra cosa distinta. En ambos casos son carbono. Solamente que la forma como están agrupados los átomos hace que uno sea débil, inclusive de poco valor como el grafito, y otro sea muy fuerte y de un valor muy alto, como en el caso del diamante. Entonces formamos una red tridimensional y al interior entonces tenemos un tetraedro y, o sea, la estructura es extremadamente fuerte, ¿no? Y su uso pues principal es en la joyería.
en la joyería. Bueno, tomamos el apunte, ya saben, dejan el espacio para la estructura. La cuarta forma alotrópica del carbono es el fullereno. Los fullerenos son muy importantes desde su descubrimiento en 1985 porque tienen un uso bastante importante debido a las altas temperaturas que ellos pueden soportar, ¿sí? Aparte de eso, es una estructura que está formada por 60 átomos de carbono que se ubican como si fueran un balón de fútbol. Tiene 32 caras. Básicamente lo que hace esta estructura o esta formación es permitir que darle estabilidad a la molécula y que pueda soportar, como les dije, temperaturas muy altas. Esos fullerenos, entonces, recuerden, tienen 60 átomos de carbono que están distribuidos en esta estructura de 32 caras. Entonces, así los podemos encontrar. Es una de las estructuras un poquito más complejas de hacer, precisamente por la forma que tiene, pero es bastante utilizada hoy en día. No tiene la dureza del diamante, pero sí se considera que es muy, muy estable esta estructura y lo que les decía, lo más importante de ella es la resistencia a las altas temperaturas, entonces se utiliza en todo lo que tiene que ver con materiales que requieran ser resguardados o que tengan que ser expuestos justamente a este tipo de temperaturas para poderlos conservar. Entonces tomamos el apunte del fullereno, dejamos el espacio para la estructura. Bueno, chicos, ya por tiempo no alcanzamos a ver la otra forma de alotrópica del carbono, pero la vemos en nuestra próxima clase y las otras características que pues muestran la importancia de este elemento dentro de la química orgánica. Entonces nos encontramos en nuestra próxima clase. No olviden hacer los esquemas de de las formas que hemos visto hasta este momento. Que tengan excelente resto de jornada, que Dios los bendiga. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, Dios los bendiga.